Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Victor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver un unboxing de material de anime que me ha llegado de Selectavision. Bueno, pues como decía en el vídeo de hoy, aquí tengo un cajón enorme con material de anime, creo que hay como 6 o 7 cajas de material de series y tal de anime, así que nada, vamos a empezar a verlas. Lo que sí, que he abierto la caja y he abierto también lo que es cada pack de anime, para no estar aquí rompiendo plásticos y demás. Pero bueno, vamos a empezar a verlo, ¿vale? No me quiero enrollar mucho. Primera serie que compré, Cowboy Bebop, ¿vale? Esto, como digo, lo tenéis en Selectavision, tienen ofertas de verano, ofertas de... creo que es hasta el 50% de descuento, hay cosas tiradas de precio. Tenéis literalmente películas a 2-3 euros, o sea que todo a mitad de precio, ¿eh? Nada, es espectacular. Esta serie de aquí creo que me costó 15 euros, ¿vale? Es la serie completa de Cowboy Bebop, ya sabéis esto de... pues un poco de un cazarrecompensas espacial que va viajando y tal. Es una serie, un anime bastante antiguo, de hecho esto será 80-90, porque yo recuerdo de pequeño ver este anime, ¿vale? Y bueno, pues lo que sí que desde entonces no lo he vuelto a ver, pero sí recuerdo que me molaba verlo. Y esto pues aquí viene incluido en 3 packs, ahí veis los 26 episodios, el completo de la serie. Luego creo que hay una película también, que es pues bueno, también como parte final de la serie, creo que está la película. Y bueno, pues como digo, esto pues como veis aquí pero voy a poner la cámara un poquito más atrás, ahí que lo veáis un poco mejor. Y esto pues lo dicho, aquí están los 2 discos, ¿vale? Aquí está hasta el capítulo 10, por dentro pues lo tenemos así, ¿vale? Con 2 discos. Y nada, pues así es cada pack, ¿vale? Aquí tenemos otro más, con 20 episodios, ¿vale? Otros 2 discos por aquí. Y luego por último, esto es formato muy estilo Selectavision, ¿eh? Y aquí tenemos el último, ¿vale? Con los 5 o 6 últimos episodios. Vale, aquí tenemos el final de lo que sería, como digo, esta serie de Cowboy Bebop. Esto, como digo, lo tenéis en Selectavision por 15 euros. Este es el formato DVD. Y, joder, me parece que es muy buen precio, ¿eh? Muy buen precio. Como decía, esto lo tengo desprecintado, lo he abierto para no estar aquí rompiendo plásticos. Pero ya sabéis que me gusta conservarlo todo en su plástico original. Les hago por aquí una ventanita, ¿vale? Con la cual pues podéis sacar aquí los discos. Luego aquí si eso le pongo algún precinto cuando haya visto la serie y así se queda guardada en perfecto estado y sin ningún problema de que se vaya a estropear el cartón o algo, ¿vale? La verdad me gusta siempre conservar las cosas así, pero joder, utilizándolas, que hay gente que las conserva precintadas y no las usa. Yo comprar eso para nada, pues la verdad lo veo una tontería, pero allá cada cual. Luego por aquí tenemos también Blue Giant. Esto es una película bastante reciente, de hecho creo que salió el año pasado, si no recuerdo mal. Salió incluso en los cines, ¿vale? Esta película de anime. Que esto pues bueno, representa un poco, es un poco dramática la serie, melodramática. Y bueno, pues va sobre un artista, ¿vale? Que bueno, pues se toca ahí lo que sería el jazz, ¿no? Y aquí pues ya veis los discos, son súper bonitos los discos, así imitando lo que sería un vinilo. Por esta parte de aquí tendríamos, como veis aquí, el Blu-ray, ¿vale? Y luego incluye otro disco con el DVD, ¿vale? Y luego pues aquí vienen, como ya sabéis, también formato muy típico, así estilo libro de Selectavision. Aquí te incluye pues un montón de contenido de la película y demás, ¿vale? Esta edición creo que estaba por 20 euros, si no recuerdo mal. Creo que está a 20 euros esta edición coleccionista, como veis ahí, edición coleccionista de Blue Giant. Y joder, me gustan mucho estos formatos de Selectavision. La verdad me gustan mucho, son muy compactos. Viene un montón de material, realmente viene un montón de material. Y la verdad suelen estar muy bien de precio, muy bien de precio. Yo siempre los suelo comprar de salida, si hay algo que me interesa mucho. Más que nada pues por apoyar todo lo que nos trae Selecta y demás, que es prácticamente todo lo que llega en anime, en físico, es gracias a Selecta, lo que llega aquí a España. Y joder, me gusta muchas veces apoyarlo, más que nada por eso, ¿no? Pues como una manera de agradecer todo lo que traen aquí. Pero bueno, tampoco se puede comprar todo, evidentemente, ¿no? Y esto pues mira, es una de las que quería comprar.
Así que ya la tengo por aquí. Por aquí vienen como unas pegatinas, ¿vale? Aquí pues que con el concierto de jazz a las 12:13, en el Show de Tokio, es como, pues como el pase, ¿no? Como el ticket de pase. Y bueno, pues aquí veis algunas pegatinas y demás. Aquí también vienen alguna más con la imitación a ese vinilo, ¿vale? Aquí con la fecha del concierto, 8 de mayo del 2023. Pues igual la peli es de 2023, estoy diciendo del año pasado. Es que a mí me suena que es del año pasado, ¿eh? A mí me suena que es del año pasado, pero no lo sé exacto ahora. Sí, 2024 pone aquí, 2024 pone. En fin, pues eso, y aquí pues algunas postales, ¿vale? Como veis aquí, pues algunas postales con escenas y artwork de la película. Aquí veis lo que sería la portada en esta imagen. Son como unas postales, así como papel muy grueso, fotográfico, la verdad, muy buena calidad. Por aquí tenemos al protagonista. Y por aquí pues tenemos lo que sería ese póster con el cartel de lo que sería el concierto, ¿no? Ahí está. Luego, más cositas que vienen por aquí, pues un libro, ¿vale? Con contenido material también de la película, ¿no? Aquí entrevistas al director y a los productores de la película, ¿vale? Que el material siempre me mola un montón. A mí leer esto me gusta muchísimo. Siempre me lo leo antes de la película, así cuando empieza la película, pues muchas veces te cuentan el director y demás, pues en qué se han basado, o en cierto momento de la película, pues esto está hecho así porque tiene este sentido. Y luego me gusta verlo. Hay mucha gente que igual lo odia porque le hace como spoiler, ¿no? Por así decirlo. A mí es que los spoilers no me afectan en absolutamente nada. Absolutamente. A mí me dan igual los spoilers. O sea que a mí no me afecta eso en nada. Y como digo, pues muchas veces me gusta leerlo porque luego cuando veo la película digo, hostia, ahora entiendo por qué dijo que en esta escena pasaba esto, por tal, ¿no? Entonces, pues por eso me gusta verlo. Aquí ya veis, la entrevista es enorme. O sea, hay como 60 páginas y luego 50 páginas. Y luego al final pues hay un poquito del diseño de los personajes, ¿no? El perfil de cada uno de los personajes, desde el protagonista, de Miyamoto, y por aquí pues algunos compañeros de la banda, ¿no? Pues aquí tenemos más perfiles de protagonistas de la película. La verdad, la película creo que se llevó algún premio, porque la verdad es que está muy bien. Ya digo, es muy melodramática y demás, muy al estilo japonés, anime japonés. Así que bueno, pues ahí está el contenido de esta película de Blue Giant, ¿vale? Muy recomendable también. Voy a dejar esto a un lado para no enrollarme mucho. Lo dejo por aquí y vamos a ir con otra más. Esto lo conoceréis todos más que de sobra. Dragon Ball Super Hero, película que a mí no me acabó de convencer mucho. De hecho, la he comprado ahora y no la compré de salida porque esperaba que Selecta Visión sacase algo estilo esto, ¿vale? Estilo este formato, que es lo que hicieron con todas las películas. Con todas las películas de Dragon Ball Super, tanto la primera de Virus como la segunda de Freezer, como la de Broly, todas tienen este formato. Pero hasta el momento Selecta Visión solo ha sacado este formato simple, que bueno, imita un poquito a lo que serían las primeras ediciones que sacaron de películas, ¿vale? Que todas tienen, de hecho yo tengo las que son en este formato, pero yo quería algo así. No sé si en el futuro lo acabarán sacando o no, y por eso no me había hecho con ella, ¿vale? Pero bueno, como veo que no hay previsión de que vayan a sacar ninguna edición así, al menos hasta el momento, pues me he querido hacer ahora con ella. Si en el futuro la sacan, pues evidentemente la pillaré de salida, ¿vale? Porque ya sabéis que yo quiero tener todo el material de Dragon Ball, así que lo pillaré de salida si sale en algún formato tipo esto. Pero como no salía, pues por 6 euritos en DVD. ¿En DVD o el formato simple? Creo que el formato simple, la que es solo la cajita esta, que viene sin nada, creo que estaba a 6,50 y esta estaba a 8,50, que viene con la cajita de cartón, y aquí dentro viene con 3, ¿cómo podríamos decir? Litografías, postales, cartoncillos, no sé, algo así, de los personajes, ¿vale? Tanto del Son Gohan salvaje, del Son Gohan Beast, como de Piccolo Orange, que a mí la verdad es que no me convence mucho, y el Célula Max, que me convence menos aún, así con ese estilo rojo, la verdad es que no me gusta nada el diseño. El de Son Gohan está bien, me sigo quedando con el del Z, ¿vale? Con la segunda transformación del Z, pero bueno, esta está bien también. Y como digo, pues esto, pues 3 postales que vienen aquí, ¿vale?
Ya digo, la película no me acabó de convencer del todo, más que nada porque esperaba más del Son Gohan Beast. Y el Son Gohan Beast es literalmente 2 minutos del final de la película. O sea, se transforma, le mete 2 puñetazos, se acabó. Ya está. No sé, esperaba que hubiera habido más combate. Yo que sé, no meterle tampoco media hora de película, pero al menos meterle 10 minutillos de combate. 8 o 10 minutillos de combate, ¿no? Algo que se vea, algo del Son Gohan Beast. Pero es que literalmente se transforma y tiene un poder tan bestia que le mete 2 puñetazos y se acabó célula. Me quedé un poco ahí con ganas de un poco más, ¿no? Y luego pues los androides estos de aquí también, el Gamma 1 y Gamma 2, tampoco es que... como que te quieren dar una emoción, ¿no? Al final de la película, como que te quieren dar un poco de emoción con lo que les pasa, pero la verdad es que es como... pues vale. En fin, ya digo, una película que no me convenció mucho, de las que han salido últimamente de lo que sería Dragon Ball Super, mi favorita es la de Broly. Me parece que tiene, no sé, me parece muy guapa esa película y lo que es la animación me parece un puto espectáculo, la animación de Dragon Ball Super Broly. Pero bueno, ahí está. Y nada, pues esto sería en cuanto al formato sencillo y ahora vienen 3 ediciones coleccionistas, ¿vale? Que esto se puso a un precio espectacular. Por un lado, aquí tenemos la edición de Kare Kano, esto es una serie histórica, mítica, de romance, de amor y de desamor, hay un poco amor-odio, pero bueno, con estos 2 protagonistas, esta la recuerdo ver de pequeño, tío, porque esta serie llegó aquí a Cataluña, yo vivo en Barcelona, como ya sabéis, y aquí en los 90 llegaba muchísimo anime, pero muchísimo. Hoy en día está bastante jodido, aunque ahora, por ejemplo, nos está llegando Dragon Ball Super y demás, pero bueno, la cosa está un poco así asa. Así asa, la verdad es que los actores de doblaje están maltratadísimos en lo que es su trabajo, o sea, pero muy... Ya no solo en lo que sería el pago, que eso ya, pues, oye, eso ya es cosa de ellos, es problema de ellos, por así decirlo, yo ahí no me quiero meter tampoco, pero sí en la manera en la que les hacen trabajar y, no sé, es como que no, tío, que no. No me gusta la manera en la que lo hacen para el esfuerzo que invierten, ¿no? Y las horas que invierten en hacer todo este trabajo, la verdad. Pero en fin, lo dicho, pues aquí está la serie de Kare Kano, ¿vale? En este formato también muy típico de Selectavision, un formato que le llaman A4, porque es así como el tamaño de un folio de DIN A4. Y bueno, pues la verdad, es una edición súper bonita, tío. Esto estaba también a un precio espectacular. Esta es la edición coleccionista. Había una más, que es edición web, que te incluía, creo, unas postales o algo así, pero estaba ya agotada. Pero bueno, la edición es la misma, simplemente que te incluía unas postales que metía Selectavision por su cuenta, ¿vale? Pero lo que es la edición esta es la misma, tanto la coleccionista como la coleccionista web. Y esto, pues abriéndolo por aquí, encontramos aquí un montón de material, como veis. Esto está por 30 euros, ¿vale? O sea que es un precio espectacular. Voy a bajar un poquito la cámara que lo veáis mejor. Y como digo, es que 30 euros esto, tío, la verdad, súper precio, tío. Para todo lo que viene aquí, que como digo, por supuesto, lo principal, aquí tenemos lo que es la serie, ¿vale? Abrimos por aquí con mi famosa ventanita que suelo hacer estas cosas. Aquí para que veáis un poco cómo es, lo que sería el DVD, que esto también se vende suelto, creo que está, ¿a cuánto estaba? Creo que a 15 euros, si no recuerdo mal. Pero es simplemente esta caja, ¿vale? Lo que es simplemente la serie, que mucha gente pues igual solo quiere la serie, pues lo tenéis por 15 euros. Por 30 euritos tenéis esta edición coleccionista, ¿vale? Que como digo, te incluye, pues por supuesto, aquí la serie, ¿vale? Vamos a abrirla por aquí y aquí pues están todos los discos, ¿vale? Con la serie completa, también 26 capítulos. Ya sabéis que esta serie está un poco inconclusa, por así decirlo, porque al final de la serie pues hubo problemas con la distribuidora o con la productora o algo así, con los desarrolladores, bueno, con los que eran los dibujantes y tal, como que hubo desencuentros económicos y tal, y la serie como que tuvo un final muy precipitado, pero no era el final que ellos querían dar. Luego sí que creo que por ahí hay pues como un final como el verdadero, por así decirlo, como el que se quería hacer, pero bueno, que la serie completa está, lo que pasa que tuvo pues eso, un final muy precipitado, ¿no? Por problemas que hubieron con la productora y tal. En fin, pues por ahí tenemos la serie. Luego aquí dentro de esta cajita, el extra box, ¿vale? Pues también tenemos más material de la serie y demás. Sacando esto por aquí, pues a ver si queda una cosita aquí, sí. Por aquí tenemos unas pegatinas,
¿vale? Ahí lo veis, por un lado y por el otro, con pegatinas de la serie. Luego aquí tenemos como una postal, por aquí detrás un parche, que esto realmente no me acuerdo de qué era, tío, no me acuerdo de qué era. Porque ya digo, también fue una serie que vi hace pues 25 años, 20-25 años por lo menos. Y esto pues es el típico parche que por detrás lo planchas, con la plancha lo planchas y por detrás tiene como la pega para pegarlo en la ropa, ¿no? En fin, pues viene esto también incluido y por supuesto viene aquí la banda sonora en formato físico, ¿vale? La banda sonora, que si lo miramos por aquí por el cartoncito, a ver, que lo voy a sacar por aquí. Vienen aquí pues todas las canciones, ¿no? Las 21 canciones, digamos, la banda sonora de lo que sería la serie, ¿vale? Esto sería pues el extra box que viene aquí incluido. Más cositas que hay aquí, pues 2 pósters vienen aquí. No sé cómo os lo voy a enseñar. De hecho, mira, no lo voy a abrir porque es que son inmensos, pero no os hacéis una idea. O sea, serán de altos, tendrán más de 1 metro estos pósters. Son una locura. Os lo enseño aquí, que viene aquí un papelito. Son estos 2 pósters de aquí, ¿vale? Lo digo porque es que son, o sea, pero inmensos, ¿eh? Es que no os lo podría enseñar en cámara porque es que para grabar eso sería imposible. Lo dicho, son estos 2 pósters de aquí, la verdad, muy bonitos, con un papel de póster muy grueso, de muy buena calidad. Luego, por otro lado, aquí tenemos también como unas litografías. Aquí lo veis, ¿vale? Serie del 1998, ¿eh? Del 98. O sea, que tiene ya más de 25 años la serie, ¿eh? O sea, que atentos. Lo dicho, por aquí, pues unas litografías de los personajes, ¿vale? De Carecano. Ahí tenemos también al perrillo, ¿vale? Aquí tenemos alguna más. La verdad, muy bonitas también, así en cartón, pero de buena calidad. La verdad que Selecta para estas cosas siempre usa muy buena calidad en estas cosas, la verdad, las cosas como son. Y por la parte trasera, pues aquí lo veis, ¿vale? Como son. Y lo dicho, pues usan siempre muy buena calidad. A veces sí que pecan un poco de que el contenido que viene el contenido añadido es un poco repetitivo porque suelen ser siempre las mismas imágenes, pero sí que por otro lado hay que decir que es de muy buena calidad. Y luego por último pues viene aquí un pequeño librito, un pequeño artbook, por así decirlo, ¿vale? Que te explica, pues aquí ya veis, ¿no? La introducción, te explica cada episodio, la ficha de personajes, en fin, pues aquí un poquito la introducción, lo que sería la serie, cómo se desarrolló en su día, que por cierto veis aquí que la serie se lanzó al mismo tiempo que producciones del calibre de Cowboy Bebop, ¿eh? O sea que compré 2 series que se lanzaron a la vez en Japón, ¿eh? Y luego pues aquí te explica cada episodio, ¿vale? De qué va cada episodio, así con los 26 que hay. Y luego al final, pues aquí pues una pequeña historia de cada uno de los personajes de la serie. Y luego esto, algo que mola mucho, te pone el nombre del doblador, tanto del japonés como del castellano como del catalán, ¿vale? Cada uno de los dobladores que hicieron pues a cada uno de los personajes de la serie. Y luego aquí al final pues algunas notas de producción, pues de anécdotas que hubo mientras hacían la serie. Te explican también el problema del final que hubo con la productora y demás. En fin, un poco el lío que hubo ahí. Y luego al final pues un poquito de artbook, ¿vale? De la serie. Y bueno, pues aquí veis, ¿no? Algo que viene también un extra añadido. Como digo, lo que comentaba de repetitivo me refería precisamente a eso, porque la imagen que vemos aquí es la misma que tenemos aquí en la portada. Esta, por ejemplo, que tenemos aquí es la misma que tenemos en la portada del cartón. Vale, a eso me refería, que pecan un poco de que usan un poco las mismas imágenes. Pero bueno, que dicho eso, la verdad es que es un añadido que mola un montón. Y a mí estas ediciones así en formato A4, la verdad tengo bastantes. Y aquí de hecho vienen alguna más. Y me gustan mucho, la verdad me gustan mucho. Voy a dejar esto a un lado, luego lo recogeré. Tengo aquí un lío en la mesa ya increíble de cosas que voy abriendo. Pero en fin, vamos con otra más. Lo hacemos ahora con... Esto sí me gusta mucho. La segunda parte de la primera temporada de Spy X Family. Como sabéis, en su día hice un unboxing de lo que fue la primera parte de la primera temporada. Pero bueno, ahora que la había pedido todo junto, digo, pues no voy a hacer un unboxing solo de esto y luego enseñar todo lo demás.
lo enseño todo junto y no hay ningún problema. Esto sí que es la edición coleccionista, al igual que esta, pero esta es la de web, ¿vale? Esto lo tenéis también a 30 euros, cuesta exactamente igual que la coleccionista normal, pero como decía antes, te incluye postales, ¿vale? Y son pues estas de aquí. Esto, como digo, es un añadido extra de Selecta Visión, ¿vale? Esto no lo pone, esto lo podéis comprar, pero esto no os va a venir, a no ser que compréis la exclusiva, la edición coleccionista exclusiva web de Selecta Visión, ¿vale? Si no, este material de aquí no lo vais a tener. Y esto básicamente, como digo, es un añadido de Selecta y es pues básicamente unas postales, ¿vale? Unas postales que ahora después veremos imágenes también que vienen aquí incluidas también, ¿vale? Pues nada, aquí tenemos un poquito lo que serían los personajes, a Yor, a Lloyd, a Anya y a Bond, el perro, que es la verdad un añadido muy gracioso. Aquí está Anya, una de mis personajes favoritas de la serie, ¿vale? Porque es que la verdad es que ya no es el humor que tiene la protagonista como tal, que también, sino lo bien que lo hace la dobladora, al menos la del catalán, que es la que yo he visto. Siempre que el anime está en catalán, yo lo veo en catalán, porque me gusta mucho, desde que nací veo el anime en catalán, y me gusta mucho ver el doblaje en catalán. Y la actriz que hace el doblaje de Anya es espectacular, o sea, es espectacular, la verdad. Luego aquí algunas imágenes más, ¿vale? Aquí como veis, creo que he dicho en catalán y esta recuerdo que la vi en castellano, ¿vale? O sea que la actriz, que me perdone, pero no, es la actriz del castellano, ¿vale? Ahí me he liado me he dejado llevar por el catalán, no, esta la he visto en castellano, de hecho creo que no está doblada al catalán esta serie, creo. Pero bueno, aquí está, ¿vale? Algunas postales que vienen incluidas, por la parte de atrás pues todas son así, ¿vale? Para que lo veáis. Y nada, pues algunas de las imágenes que vienen, como digo, incluidas en esta edición web de Spy X Family. Vamos a sacarlo de aquí, que lo veamos un poquito mejor. Viene el contenido, pues igual que el que venía con Carecano, ¿vale? La verdad es que el contenido es prácticamente el mismo. Todo en estas ediciones coleccionistas de DIN A4 suele ser el mismo formato, que te vienen incluidos pues póster, un librito, extras y demás. Y nada, pues como digo, mismo formato, lo abrimos por aquí, lo que sería este estuche. Y aquí pues nos encontramos varias cositas. Por un lado, como digo, la segunda parte de la temporada 1 de Spy X Family, ¿vale? Que sacándolo por aquí, pues aquí tenemos el contenido de lo que es el contenido físico, ¿vale? Los discos 3 y 4. ¿Por qué ponen 3 y 4? Pues porque, como digo, es la segunda parte de la primera temporada, ¿vale? En el otro estuche, si veis el unboxing que hice de la primera temporada, pues veréis que en el estuche pone disco 1 y 2, evidentemente, ¿vale? Así que bueno, por un lado los discos en físico, por otro lado aquí material extra. Aquí sí que es verdad que escasea bastante el material, porque viene una caja y parece que va a venir aquí bastantes cosas como la de Carecano, y no viene absolutamente nada, ¿vale? Es una caja en la que hay esto, ¿vale? No hay nada más. Hay simplemente un pin, ¿vale? Con la estrella. Y bueno, pues ya está. Básicamente eso es el contenido de este extra que viene aquí. Que joder, tanta caja para meter solo un pin. Podrían haber metido algo más, Aquí Selecta, coño, podía haber metido un poquito algo más. Pero bueno, que de hecho, a ver, yo qué sé, es que son cosas, son extras que pones que bueno, lo podías, tampoco podías no ponerlo, ¿no? Pero en fin, luego aquí también tenemos dos pósters inmensos de una calidad increíble. Aquí sí que la verdad es que la calidad de estos pósters es espectacular, tanto lo que es el papel como el dibujo. Son muy bonitos estos pósters, también son inmensos, así que los voy a enseñar mejor por aquí, ¿vale? Son de doble cara. Por un lado tenemos estos de aquí, ¿vale? Por un lado este póster de Anya con Bond. Este póster es espectacular, es este que tenemos por aquí, ¿vale? Por esta cara de aquí. Es este de aquí, y por la otra cara sería este, que es pues la portada, ¿vale? Lo que hemos visto, lo que sería esto de aquí, ¿vale? La portada está aquí, pero en un póster inmenso, pero inmenso de verdad, ¿eh? Y luego por el otro lado pues sería esta parte de aquí, que sería este póster de aquí, y por la parte trasera pues ahí vemos a Lloyd, y aquí detrás está Anya con un traje así un poco a los Sherlock Holmes, por así decirlo, ¿no? Un poco Sherlock Holmes vampírica. La verdad, póster guapísimos, la verdad es que son muy guapos. Me jode que sea doble formato por delante y por detrás, porque estos dos molan un montón y no sabrías qué cara poner, ¿no? Cuál de las caras poner. Pero bueno, la verdad, son
muy bonitos los pósters, muy bonitos. Luego por aquí, como decía, incluyen unas pegatinas, como decía, me refiero a la de Carecano, que incluye así un poquito más de lo mismo. Aquí algunas pegatinas, y como decía, pues estas pegatinas son las mismas que hemos visto pues aquí en las litografías que incluye la web, ¿no? En fin, pues más de lo mismo. Y luego por aquí también unas litografías, también como decía un poco repetitivas, porque también suelen ser las mismas imágenes, ¿vale? Por un lado tenemos esta de aquí, que por ejemplo es esta de aquí. Luego por otro lado esta de aquí, que es la misma que la de la portada de la caja, ¿vale? O incluso la portada del artbook, que veremos ahora después. Esta de aquí, que ya la hemos visto en la pegatina de la litografía. Esta de aquí, que también la tenemos aquí en la litografía, ¿vale? Las postales que incluye. Y esto es lo que me da un poco de rabia, que usan imágenes todo el rato iguales. No sé, podrían escogerlas un poco más. Esta también la hemos visto en las pegatinas y la litografía. Esta también la hemos visto. Esta de aquí también. Y esta de aquí también. O sea que suelen ser un poco repetitivas. Pero bueno, también hay que decir, es de una calidad increíble, ¿eh? Es un cartón bastante grueso y la imagen impresa es muy fotografía, muy bonita. Y luego por aquí pues tenemos, como digo, el artbook, que bueno, pues te explica aquí un poquito la sinopsis de lo que sería esta segunda parte de la primera temporada, ¿vale? Ahí con imágenes, pues aquí imágenes de los personajes, ¿vale? Ahí tenemos a Anya, a Yor, en fin, un poco pues a los protagonistas de los primeros capítulos. Y aquí pues te explican un poco los capítulos, aquí el tablero de arte te explica un poquito las escenas de cada capítulo y demás. La verdad es que está muy guay. Entrevista a los actores de la voz original japonesa, ¿vale? Te hacen ahí una pequeña entrevista, aquí pues un poquito más de cada uno de los personajes, ¿vale? Ahí como veis, y bueno, pues más entrevistas, más diseños de personajes en el cual te lo explican. Aquí pues un poco más de las escenas, el episodio 25, y bueno, pues un poquito de todo, ¿no? Y luego aquí pues algunas imágenes más, un pequeño artbook, ¿vale? Aquí con algunos de los protagonistas y tal. Así que bueno, pues este sería el contenido de la edición de la segunda temporada de Spy Family. Esto, como digo, también lo tenéis a 30 o 35 euros, precio más que recomendable, ¿vale? Más que recomendable. Y ya por último me hice con esta de aquí, que esto es un peliculón, El Castillo de Cagliostro. Esta tengo que decir que este anime ya lo tenía ya en Blu-ray básico, pero hostias, que vi esto también por 30 euros y dije, que cómo no voy a comprar esto por 30 euros, y más siendo el peliculón que es El Castillo de Cagliostro, ¿vale? Esto pues ya sabéis, una serie ambientada en Lupin, y bueno, pues nada, lo dicho también, mismo formato. Voy a quitar esto de aquí que lo veáis un poquito mejor. Mismo formato, por un lado aquí tenemos lo que sería el Blu-ray. En este caso sí que hay que decir que viene en 4K, ¿vale? Es una película que viene en 4K Blu-ray y en Blu-ray normal. Aquí no viene en DVD, ¿eh? En este formato no viene DVD. Y esto pues como os decía, por aquí tenemos lo que sería el Blu-ray. Por aquí tenemos lo que sería... pues hostia, sí que viene en DVD, sí que viene. Pensaba que solo era Blu-ray y Blu-ray 4K. No, viene también en DVD. Y por aquí el Ultra HD 4K, ¿vale? El Blu-ray. O sea que sí que viene en DVD, perdona la confusión. Pensaba que solo venía Blu-ray y Blu-ray 4K. Pues también incluye el DVD, así que es un formato para todos los tipos, ¿vale? O sea que no vais a tener ningún problema. Lo dicho, la cajita por aquí, ¿vale? Que te incluye pues lo que sería la película. Y por aquí pues también la típica caja de extra box. Aquí sí que viene un poquito más cargado de material, ¿vale? No simplemente viene un pin, aquí vienen más cositas. Ahí tenemos lo que sería el soundtrack de la serie, y por aquí ya no tenemos nada más, ¿vale? La caja, como veis, es así, con la imagen ahí de Lupin. Y bueno, pues cositas que nos vienen por aquí, pues por un lado un billete, ¿vale? Que esto, pues si veis la película lo entenderéis, el por qué viene un billete, ¿vale? Aquí pues ahí lo veis, un billete de Lupin de Third. Luego por aquí tenemos alguna postal, ¿vale? Que todo esto pues son escenas o cositas de la película, ¿vale? Todo esto que viene por aquí. Y luego aquí pues algunas pegatinas con algunos de los protagonistas de la serie y demás, ¿vale? Por un lado ahí, y por aquí el otro con este Fiat 600 o el Citroën 2 caballos,
Me gusta mucho cuando reflejan coches realistas en anime, la verdad es que me mola un montón. Y luego por aquí pues tenemos lo que sería el soundtrack, que esto no lo tengo ni abierto, ¿vale? Es que no quiero abrirlo ahora tampoco, pero bueno, pues viene el disco en físico y ya está, ¿vale? Viene el disco en físico. Lo digo más que nada porque luego si no tengo que editar el vídeo y ponerme a cortar y no me apetece. Sinceramente no me apetece. Por aquí vienen los típicos 2 pósters, ¿vale? Aquí los veis por esto, y estos 2 pósters pues son los 2 que tenemos aquí, ¿vale? Son estos de aquí, ¿vale? Estos 2 pósters de aquí. Son los que nos incluyen en esta edición, ¿vale? Luego por otra parte de aquí tenemos el montaje de lo que sería el coche. Esto la verdad que mola mucho, es muy gracioso. Este tipo no lo quiero abrir porque luego estas cosas son de cartón y al final se acaban estropeando y tal, y no, prefiero conservarlo aquí. Además que tampoco tengo espacio para poner estas cosas, pero sí que es un añadido que me mola un montón y es algo distinto a todo lo que viene en general, y me gusta cuando meten cosas añadidas, cosas así que no se suelen ver, ¿no? Y esto, pues como digo, es el montaje de una de las escenas de película con el coche, y luego esto de aquí que es la típica tira que se cuelga de lado a lado en las ferias y demás, con las banderas de diferentes países. ¿Vale? Esto para que lo veáis un poquito mejor, pues os lo enseño por aquí, ¿vale? Por aquí tenemos lo que sería el coche, que es este de aquí, ¿vale? Lo que sería el montaje de esa maqueta, y quedaría tal que así. La verdad, muy guay. Y luego, pues el típico banderín, como decía, de las fiestas, es este que vemos aquí, ¿vale? Que es pues el banderín con las diferentes banderas. Luego, más cositas que vienen aquí, pues las ya míticas litografías de Selectavision de las ediciones, ¿vale? Cositas que tenemos por aquí, pues mira, algunas de las imágenes de la película. Aquí tenemos una de ellas. Luego por aquí, pues tenemos alguna más. La verdad es que estos dibujos... Es un dibujo muy final de 80, principios de los 90, y mola un montón, la verdad. Mola muchísimo, y es uno de esos dibujos en los que te tienes que parar a verlo todo porque pasan muchísimas cosas, muchísimas cosas. De hecho, hasta incluso aquí hay una tía desnuda por ahí, o sea, unas cosas increíbles. Aquí otra de las escenas de las películas, de lo que es la película, ¿vale? De lo que se anunciaba en su día, ¿vale? Aquí más escenas, ahí de fondo el castillo, aquí pues otra más, que esta ya la hemos visto también en la portada. Luego aquí tenemos otra también. Y por último, esta escena de aquí, que esto pues representaría un poco lo que es la maqueta del coche, ¿no? Lo que está aquí un poco cortada, pero bueno, representa lo que es la maqueta del coche. Y por último, pues el típico librito de arte, aquí pues que te explica un poquito pues cositas de los personajes, de la película y demás, ¿vale? Así que aquí veis, ¿vale? Lupin III, aquí alguno pues te explica pues un poquito las características del personaje, en este caso, la voz que le pone en japonés, la nacionalidad del personaje, altura, el arma que lleva, las habilidades que tiene, en fin, un poco todo, ¿no? Y aquí pues te explica pues las diferentes partes de la película. Y esto, que es un añadido que mola un montón, te explica las películas previas a esta, al castillo de Cagliostro, ¿vale? Por un lado pues tendríamos por ejemplo el misterio de Mamo, que esto pues serían películas de Lupin III, ¿vale? Aquí estaría el castillo de Cagliostro, que sería el 79, ¿vale? O sea que te explica, creo que había alguna más por aquí, cierto, estas de aquí son la de película piloto de Lupin III en el 69, Lupin III parte 1, Lupin III parte 2 en el 71 y 77, y luego por las que hemos visto ahora, el misterio de Mamo y el castillo de Cagliostro, que sería la última de estas de Lupin III. Y luego pues aquí pues nada, algunas imágenes más de artwork, un poquito pues de galería de arte, ¿no? Con más imágenes de las películas y demás. Ya digo, esto es algo que mola un montón. A mí la verdad es que me gusta muchísimo siempre ver todo este material. Y aquí pues algunas de escenas de la película, ¿no? Escenas recortadas de las películas, ahí lo veis. Y bueno, pues un poco así puesto a modo de arte. Y aquí pues para terminar, pues algunas, esto por ejemplo fue lo que sería el cartel de la película de cine, ¿vale? Cuando la estrenaron en Japón y tal. En fin, pues un poco de material de la película. Así que nada, pues esto serían todas las compras de estas ofertas de verano de Selectavision. En total hay aquí, creo que fueron 105 euros, envío incluido. O sea que la verdad me parece un muy buen precio. Habrá gente que diga, hostia, 100 pavos. A ver, 100 pavos con el envío incluido, ¿eh? Pero aún así, si todo esto lo compras suelto, ya solo una de estas ediciones de salida cuestan 70.
O sea que os podéis imaginar el tremendo ahorro que hay aquí. De hecho es literalmente la mitad. O sea, esto me costó 100 euros, envío incluido. De no ser así, si lo hubiera comprado de salida, pues os podéis imaginar lo que me habría salido aquí. Así que nada, pues estas son las compras. No sé si vosotros habéis hecho compras en Selecta o si viendo este vídeo vais a hacer compras en Selecta. De ser así, me gustaría que me lo dejáis en comentarios. Tanto lo que he comprado yo como lo que os interesaría a vosotros o lo que veáis a buen precio. Lo que vosotros queráis, sabéis que estáis invitados, me hace mucha ilusión cuando comentáis. Si os ha gustado, dejar un buen like, ¿vale? Que os lo agradezco un montón. Suscribiros al canal, que estamos subiendo como la espuma. Y de verdad, estoy súper contento y súper agradecido. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo de unboxing de anime, que hacía ya tiempecito que no traía cositas de anime. Espero que os haya divertido y nos vemos en los próximos días con más vídeos. Un saludo a todos.